tardes, señores estudiantes. Buenas tardes. El día de hoy vamos a compartir o dar una introducción a lo que son los casos de factorización. Bueno, normalmente nosotros tenemos entendido y conocemos que existen 10 casos de factorización. Sin embargo, hay algunos casos que no son tan utilizados en el medio que nos desenvolvemos, ¿no? Sin embargo, pues se los menciona y tienen su grado de importancia, ¿sí? Entonces, vamos a ir avanzando de menor a mayor, ¿sí? En un orden. Entonces, el primer caso de factorización, o uno de los casos de factorización que nosotros conocemos, es el factor común, ¿sí? Este factor común, como su nombre dice en la segunda parte, en común, tiene que ver con los términos o con las expresiones que son comunes o que se repiten a lo largo de la expresión algebraica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí x al cuadrado más xy, me doy cuenta que la x está en el primer término y también está en el segundo término. Claro que en el primer término está elevado al cuadrado y en el segundo término está elevado solamente a la unidad. Entonces, cuando hay un término o varios términos que se repiten, nosotros decimos que ahí existe un factor común, ¿sí? Entonces, este factor común viene a ser el término, o en este caso va a ser el factor, que tenga el menor exponente, ¿sí? Entonces, para x cuadrado más xy, el factor común en este caso va a ser x, ¿sí? Ese factor común va a ser x. Este x, como el nombre dice, factor, va a estar multiplicando. ¿A quién va a multiplicar? Al resultado de dividir cada término para el factor común. O sea, es como que yo hago esto, x al cuadrado dividido para x, ¿sí? Si ustedes aplican aquí la teoría de los exponentes, tengo una división de potencias en la misma base. Aquí es igual a x a la 2 menos 1 y esto es igual a x, ¿sí? Para los que ya tienen un poco más de práctica, pues bueno, dicen x cuadrado para x es x, ¿sí? Colocan el signo más, colocamos el mismo signo más, y xy dividido para x nos queda esto, xy dividido para x. Se simplifican las x y esto es igual a y. Entonces, la expresión x cuadrado más xy factorizada es igual a x que multiplica a x más y. Esta x entonces es el factor común de la expresión que tenemos aquí, ¿sí? Lo mismo puede suceder, por ejemplo, cuando nosotros tenemos expresiones compuestas, ¿sí? Si yo tengo una expresión compuesta, pasa de la misma manera. Por ejemplo, a veces hay casos como este. Por ejemplo, puedo tener esto, a más 1 al cuadrado. Pongamos que tenga aquí 3a más 1 al cuadrado, más 7a más 1 elevado a la tercera, ¿sí? Y puedo tener aquí otro más todavía, más 5a más 1 elevado a la cuarta, ¿ya? Como podemos observar aquí de la parte numérica no hay factor común, porque ni el 3, ni el 7, ni el 5 son divisibles ni factores de ninguno de ellos. Pero en cambio, la parte que está agrupada, el a más 1, es común con el a más 1 y con a más 1. Es la misma expresión, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que lo hacemos? Lo sacamos como factor común. Vamos a sacar como factor común a más 1, ¿sí? Pero observamos cuál es el a más 1 de menor exponente. Aquí tengo al cuadrado, al cubo y a la cuarta. Entonces el de menor exponente va a ser a al cuadrado, ¿sí? Como estamos trabajando aquí con paréntesis, entonces vamos a usar un corchete, ¿sí? Ahora, cada término que tenemos aquí lo vamos a dividir por el factor común. Aquí tenemos un 1 imaginario, ¿sí? Les digo, 3 para 1, 3, ¿sí? A más 1 al cuadrado para a más 1 al cuadrado se elimina, me queda 1. O sea, 3 por 1 me queda 3 mismo. Más 7 para 1, 7. A más 1 al cubo dividido para a más 1 al cuadrado me queda a más 1. Y el siguiente signo, más
5 dividido por A1, 5. Este va a multiplicar A más 1 elevado a la cuarta dividido para A más 1 elevado al cuadrado, me queda A más 1 elevado al cuadrado. ¿Sí? Me queda A más 1 elevado al cuadrado. Ahí ya está factorizado. Entonces, el factor común es A más 1 elevado al cuadrado. Ahora tengo que resolver la expresión que me queda en el interior. Entonces me queda A más 1 elevado al cuadrado, que multiplica a 3, este 7 multiplica al A más 1, me queda más 7A más 7, ¿sí? Se multiplica 7 por A y 7 por 1, 7A más 7. Y aquí tengo el A más 1 elevado al cuadrado. Primero debo elevar el A más 1 al cuadrado, ¿sí? Aquí creo que vamos a mantener todavía el corchete, ¿sí? Entonces elevo el A más 1 al cuadrado y me quedaría el cuadrado de la primera cantidad más el doble de la primera por la segunda, o sea 2A, más la segunda elevada al cuadrado, o sea más 1 elevado al cuadrado, que es 1 menos. ¿Sí? Cierro el corchete. Ahora, este A más 1 yo lo puedo resolver por medio del teorema del binomio de Newton, ¿sí? Que me dice que si dos cantidades se suman y están elevadas al cuadrado, es igual a la primera cantidad elevada al cuadrado más el doble, o sea, más 2 veces la multiplicación del primer término por el segundo término. Entonces 2 por A y por 1 me queda 2A. Y más el segundo término elevado al cuadrado. Como es 1 elevado al cuadrado, es 1 por 1, sigue siendo 1. ¿Sí? O lo hacen por medio de multiplicaciones. A más 1 por A más 1. Lo multiplico entre sí por 2 veces y me va a quedar al cuadrado. Entonces A por A al cuadrado. A por 1 me queda más A. Y 1 por A me queda más A, más 1 por 1, 1. Sumando esto me queda A al cuadrado más 2A más 1, que es lo mismo que tengo aquí. ¿Sí? Entonces finalmente tenemos aquí que A más 1 elevado al cuadrado, que multiplica a 3 más 7A más 7, más este 5 va a multiplicar a todo. ¿Sí? 5 multiplica a todo. Más 5A al cuadrado más 10A y más 5, más 5. Si es que hay como reducir términos semejantes, reducimos y también ordenamos. Entonces aquí me quedaría A más 1 elevado al cuadrado, que multiplica a 5A al cuadrado, ¿sí? Es el único A al cuadrado que tenemos ahí. Aquí tengo más 7A y más 10A, me queda más 17A, más 17A. Y luego tengo los términos independientes, 3 más 7, 10, más 5, 15, más 15. ¿Ya? Que sería la expresión final de lo que es la factorización de esta expresión que tiene factor común. Entonces, estamos ahí con uno de los casos de factorización. Un siguiente caso tiene que ver con la diferencia de cuadrados perfectos. Esta diferencia de cuadrados perfectos, el nombre lo toma porque hay dos cantidades que se están restando entre sí y estas cantidades están elevadas al cuadrado. Por lo tanto, tienen raíces cuadradas exactas. Por lo tanto, tienen raíces cuadradas exactas. Por ejemplo, si yo tengo aquí x al cuadrado menos 36, ¿no es cierto? Aquí hay dos cantidades que se están restando y las dos cantidades tienen raíces cuadradas. O sea, yo le puedo sacar la raíz cuadrada tanto al 36 como a la x al cuadrado. Entonces la raíz cuadrada de x al cuadrado es x. Y la raíz cuadrada de 36 es 6. Por lo tanto, esto va a ser igual, según la regla, dice que es igual a la suma por la diferencia de las raíces. ¿Sí? O sea, si yo tengo dos cantidades que tienen raíces cuadradas exactas y se están restando, esto va a ser igual a la suma de las raíces, o sea, x más 6, que son las raíces, por la diferencia de las raíces, x menos 6. ¿Sí? Esa entonces es la parte que nosotros conocemos como la diferencia de cuadrados perfectos.
De ahí vienen los trinomios, ¿no? De ahí vienen los trinomios que también son uno de los casos de factorización. Y estos trinomios se caracterizan por lo que dice su nombre, trinomios, ¿sí? O sea, aquí están formados por tres términos, ¿sí? Pero estos términos tienen ciertas características. Entonces, tenemos una primera forma que es el trinomio cuadrado perfecto. El trinomio cuadrado perfecto. Este trinomio tiene esta forma. ¿Ya? Entonces aquí tengo yo tres términos y este trinomio se llama cuadrado perfecto. ¿Por qué? Porque el primer término tiene una raíz cuadrada exacta, que es x. Y el tercer término también tiene una raíz cuadrada exacta, que es 2. Y para que sea trinomio cuadrado perfecto, dice que el doble producto del primer término o de la primera raíz por la segunda raíz debe ser igual al término de en medio. Entonces vamos a comprobar 2 por x y por 2 debe ser igual a 4x. Si es igual a 4x, quiere decir que tenemos un trinomio cuadrado perfecto. Y eso va a ser igual entonces, ¿sí? Y eso es igual a la suma de las raíces elevadas al cuadrado. ¿Por qué es la suma? Porque aquí tenemos el signo más. Si aquí tuviéramos menos, entonces sería la diferencia de las raíces, ¿sí? Entonces ese es el primer trinomio que tenemos. La segunda forma es el trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c, ¿sí? O sea, tiene esta forma. Vean que en este caso la x no tiene coeficiente, ¿sí? Simplemente va directamente x al cuadrado. Por ejemplo, si yo tengo x al cuadrado más 7x más 12, aquí nosotros tenemos un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Aquí en este caso b vale 7 y acá c vale 12. Si eso ocurre, si es un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c, dice que esto se descompone en dos factores. ¿Ya? Dice que le extraemos la raíz cuadrada al primer término. Entonces la raíz cuadrada de x al cuadrado es x. Y esa x se transforma en el primer término de cada factor que está acá. O sea, va a ser aquí x y x. El primer signo más va en el primer paréntesis y el segundo signo es la multiplicación del primero con el segundo. En este caso, más por más también me da más. Ahora, nos fijamos en la cantidad que está como tercer término, que en este caso es el 12. Ese 12 nosotros lo cogemos y lo descomponemos. Sacamos la mitad 6, la mitad 3 y la tercera 1. ¿Ya? Y debemos buscar dos números que multiplicados me den 12 y sumados me den 7. ¿Ya? Entonces, todas las combinaciones me van a dar 12, porque yo puedo poner aquí 2 por 2, 4, por 3, 12. 12 por 1 es igual a 12, pero 12 más 1 no es igual a 7. ¿Ya? Otra combinación, puedo coger 4 por 3. 4 por 3 es igual a 12. ¿Está bien? Y 4 más 3 es igual a 7. En este caso, este sería mi resultado. Entonces quedaría x más 4 por x más 3. Pero también otra combinación que yo podía hacer es que sería 2 por 6. 2 por 6 es 12 y 2 más 6 es 8. Entonces estas posibilidades que están aquí quedarían descartadas por cuanto no cumplen con que sean igual a 7x, que vendría a ser la suma de los dos factores que me deben dar 12 en este caso. ¿Sí? Y por último, el trinomio que viene es el trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c. ¿Sí? Ax al cuadrado más bx más c. Estos trinomios pues se caracterizan porque tienen coeficientes, o sea, hay un coeficiente que acompaña a la x al cuadrado, ¿sí? Pero
la forma de resolverlo es multiplicando el trinomio por el coeficiente de la x al cuadrado. ¿Sí? O sea, todo el trinomio lo vamos a multiplicar por a. Todo el trinomio lo multiplicaríamos por a. ¿Sí? Entonces, al multiplicarlo por a, esta a de aquí se hace al cuadrado. Aquí me va a quedar a de x y acá me va a quedar ac. ¿Sí? Pero aquí yo debo multiplicar la a por c y anoto la expresión que me queda en este caso, a por c. ¿Sí? Una vez que yo hago la factorización, al final yo también debo dividir de los factores en los que me queda descompuesto en dos factores, debo dividirlos para la cantidad que multipliqué. O sea, debo dividirlos para a. ¿Sí? Entonces, ahora estamos haciendo una introducción a lo que es los casos de factorización y estamos viendo los casos más comunes que se nos van a presentar en los problemas que nosotros realizamos diariamente. Más adelante pues estaremos desarrollando un poco más sobre estos temas, ¿sí? Por ahora les agradezco y que pasen muy bien.